Hola, ¿qué tal? El exministro de Gobierno, abogado José Serrano, fue entrevistado y dio revelaciones sinceramente preocupantes y que deberían ser tomadas en cuenta. Al fin y al cabo, Serrano fue ministro tanto de Justicia como del Interior, y si bien es cierto, fue funcionario en el gobierno del economista Correa, eso no quita que sus aseveraciones estén carentes de cordura y credibilidad, como pretenden hacer creer los medios hegemónicos. El verdadero talón de Aquiles de este gobierno y la mayor preocupación de los ecuatorianos es la inseguridad que existe en el país y el abandono evidente por parte de las autoridades que lo que hicieron desde el comienzo es inventarse un inexistente plan Fénix y ahora maquillar o directamente inventarse cifras, tanto Novoa como su ministra Mónica Palencia, que comenzó siendo ministra del Interior y ministra de Gobierno, pero terminó siendo ministra de nada. Solo sirve para hacer pataletas cuando se pone nerviosa y mentir en las cifras contra la delincuencia, como lo del famoso 99% menos. Una pregunta, así suelta nomás. ¿Alguien sabe acaso a qué se dedica el ministro de Defensa, Carlo Lofredo, aparte de repartir moneditas en canales de televisión? José Serrano denuncia que lleva 7 años fuera del país, aún sin tener ningún juicio, peor sentencia alguna, pero se fue por su seguridad precisamente. Que la represalia del movimiento Construye en la Asamblea es porque él denunció que en sus filas y en la Asamblea Nacional hay dos legisladoras familiares de alias Fito. Además, una señora es concejala en Manta y que estas personas, denuncia Serrano, están involucradas directamente con el narcotráfico. El exministro afirma que a través de la concejala en Manta y con el alcalde desaparecido Intriago, favorecían a empresas de Leandro Norero. Es decir, son verdaderas estructuras políticas que están operando en Ecuador a favor de las mafias. Serrano manifiesta que hay jueces, fiscales, que hay de entre 1,000 a 1,500 policías de todo rango, hasta generales, que se pasaron al lado criminal y que a los policías honestos, que son la mayoría, ya no les interesa o no les conviene salir a patrullar siquiera, porque saben que hay superiores involucrados en el crimen. Con ciudadanos, todo en una crisis pasa por tomar decisiones estructurales. Hay que hacer una reforma completa en la Policía Nacional. Es verdad que en las Fuerzas Armadas también ha habido penetración del narcotráfico, pero es que en la policía ya es recurrente. Tan verdadero es lo que afirmó que según estadísticas son 0,89 policías al día que son detectados en procesos penales, en procesos administrativos vinculados al crimen organizado, a delincuencia común o actos reñidos contra la actividad policial. Y es tan concurrente la inconducta de muchos, muchísimos policías, que en todos los megacasos tienen grado de responsabilidad. Así, por ejemplo, en Metástasis, Purga, Plaga, Jaguar, Pantalla, y en el caso Poder Policial, o más conocido como la madrina Tania Varela. Entonces, no es que se trata de desprestigiar la Policía Nacional, sino de tratar de que sea más profesional, ya que en definitiva, tarde o temprano, los militares regresarán a sus cuarteles, pero la policía siempre convivirá de una manera más estrecha con la sociedad. Digamos que todo lo que sucede en Ecuador al respecto ya se sabía, quizás no con tanto detalle, pero ahora la pregunta del millón es, ¿por qué no se hace absolutamente nada para frenar o mermar siquiera el crimen organizado? ¿Por qué no se toman medidas radicales? ¿Por qué no se destinan recursos para comprar, por ejemplo, escáneres, inhibidores de frecuencia, detectores de armas? En fin, tecnología para esta lucha. Es verdad, compatriotas, que el dinero ahora mismo es escaso en el gobierno, pero también sabemos que se da prioridad para gastos superfluos.
Por ejemplo, la campaña de publicidad invasiva que existe a favor de la imagen de la señora Balbonesi y del mismo presidente Noboa cuesta más de 4 millones de dólares. ¿Cómo es posible que se permita tanto despilfarro? ¿Y alguien acaso se ha preguntado cuánto se les pagó a los superabogados, todos extranjeros, menos uno, para que nos defienda en la Corte Internacional de Justicia? Para tratar de justificar la bestialidad que ordenó el presidente en contra de la Embajada de México. Durán ya es la ciudad más peligrosa del mundo. Ahora la banda de los choneros y los lobos quieren tomarse Manta y Puerto Viejo. Sin embargo, de lo dicho, el presidente hoy mismo acaba de decretar otro estado de excepción para 7 provincias. En principio estos decretos no están mal, porque así se da más libertad, más facilidad a la policía para aprender a los delincuentes. Pero el problema nace cuando se abusa de la fuerza pública para reprimir también a gente inocente. Y así está sucediendo. Lastimosamente en las últimas semanas han habido denuncias de vulneración a los derechos humanos, tanto de policías como de militares. Las denuncias se presentan a diario, de torturas permanentes en las cárceles. Inclusive, se denunció el apresamiento de una abogada de derechos humanos en la cárcel por haber presenciado esas malas conductas. Estas acciones son inadmisibles. De hecho, ayer directamente Human Rights Watch, que es una organización internacional independiente que funciona como parte de un movimiento vigoroso para defender la dignidad humana y promover los derechos humanos para todos, pidió a Noboa poner fin al control militar en las prisiones por violaciones a los derechos humanos. Hace mes y medio más o menos, en un medio de televisión española, se presentó un reportaje acerca de los puertos de Ecuador y se trató el problema del transporte de droga desde Ecuador hacia Estados Unidos y para acá Europa. Es de vergüenza que, por ejemplo, las exportaciones de banano se hayan convertido en el principal motor de tráfico de drogas en Ecuador. Y a pesar de que acá en Europa incautarse grandes alijos de droga en contenedores de banano, en Ecuador no se ha tratado este tema con la seriedad que se requiere. En aquel reportaje, se hizo énfasis que para controlar cientos de contenedores para exportar la fruta, se cuente con un solo perro detector de estupefacientes. A nadie, al parecer, en el gobierno le interesa esta situación. Cuando gobernaba Lazo, hasta se disputaban y pagaban millonarias sumas. Se habló de hasta 2 millones de dólares por un ministerio que permita, claro, dejar pasar estos contenedores dudosos. Acordémonos de aquel ministro Bernardo Manzano en el gobierno del corrupto Lazo. Este señor fue empleado directo de Corporación Noboa. Y si me permiten, aquí quiero hacer una reflexión. Es de todo sabido que la familia Noboa, su principal empresa del emporio, es la exportadora de banano. Porque aunque sea por cuidar su imagen, ¿no se investiga el caso a fondo? Ojo, que no estoy diciendo que el presidente y su familia trafica, pero a mí sí se me parece raro que no le ponga interés suficiente para esclarecer este asunto. Detrás de Construye efectivamente está un plan de venganza también, entre comillas. ¿Por qué? Por mis denuncias de sus asambleístas vinculados al narcotráfico. Porque tienen en Manabí 2 asambleístas vinculadas al narcotráfico. Recuerde que yo denuncié que la asambleísta García, ¿no? Adriana García era la concuñada de alias Fito. Su hermana es concejala también en el municipio de Manta, concejala nada más y nada menos que del alcalde asesinado Agustín Iltriago, alcalde asesinado Jimmy en Manta por estar vinculado al narcotráfico. Entonces esta concejala García y su hermana Adriana García forman parte de este círculo de Agustín Iltriago. Pero un tema que no se había denunciado y que hoy lo denuncio en su medio de comunicación es que en la audiencia
de testimonio anticipado que se dio en el caso Metástasis con uno de los testaferros más importantes y con el operador jurídico, entre comillas, también de Leandro Norero, que es Elibet Angulo, el abogado Elibet Angulo. Resulta ser que Angulo también era el testaferro y el mayor operador financiero y jurídico de Agustín Intriago. Entonces usted me va a decir, pero ¿esto qué tiene que ver? Sí, le pregunto, ¿qué tiene que ver? ¿Esto qué tiene que ver con Construye? Pues resulta ser que él denunció que la señora Estupiñán Ruilova, si no estoy mal, Fabiola Estupiñán Ruilova, ¿no?, la directora de la Contraloría para la Regional 1, ¿no?, fue puesta por Agustín Intriago cuando él fue alcalde, y ella amarraba y lavaba todos los contratos que las empresas de Leandro Norero firmaba con Agustín Intriago. Pero ¿quién es la señora Estupiñán Ruilova? ¿Quién es la señora Estupiñán Ruilova? Es nada más y nada menos que la madre de la asambleísta María Herbs Estupiñán, también de Construye, quien fue puesta por Agustín Intriago y cuyo asesor principal en este momento es nada más y nada menos que el director de Construye, que el anterior director de Construye cuando murió Fernando Villavicencio. Él es su principal asesor en la asamblea. Y todos estos están involucrados en el entuerto que se denuncia en los chats de Leandro Norero cuando habla con Angulo y dicen que le van a entregar $300,000 a un asesor de Fernando Villavicencio para que Fernando Villavicencio deje de atacar a Leandro Norero. Entonces, mire Jimmy, estos temas que están escondidos debajo de la mesa, porque así lo plantea, obviamente, Construye a través de su repartidora de hospitales, que no le pasa nada a la señora Romo, ¿no es cierto? ¿No? Resulta ser que tiene 2 asambleístas ya vinculados al narcotráfico. La concuñada de alias Fito, ¿no? De alias Fito, que viva la fiesta, miembro de la Comisión de Fiscalización, se entera de todos los temas, absolutamente de todos los temas de seguridad que están pasando en el Ecuador de manera oficial, sentada en la mesa de fiscalización, en la Comisión de Fiscalización. Y esta señora Herbs resulta ser que está puesta ahí por su madre, ¿no? Que está puesta justamente por estos señores López, que también han dirigido Construye en Manabí, ¿no? Y que estarían involucrados en el cobro de esos $300,000 que se hablan en los chats entre Leandro Norero y Elibet Angulo. Ojo, Elibet Angulo ya en su testimonio anticipado adicionalmente habló de las vinculaciones de los favores y de los lavados de las empresas, de los contratos con las empresas de Leandro Norero que se celebraban en el municipio de Mar. Gracias por escucharme, por atender esta convocatoria diaria. Les espero mañana con igual diligencia y entusiasmo.